Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 109, parte sexta, La filosofía del romanticismo, capítulo 11, El positivismo social, 640, Stuart Mill, la lógica. En realidad, la diferencia fundamental entre el positivismo de Comte y el de Stuart Mill consiste en que el primero es un racionalismo radical, mientras que el segundo, nacido del tronco tradicional de la filosofía inglesa, es un no menos radical empirismo. El positivismo de Comte pretende, ciertamente, partir de los hechos, pero solo para alcanzar la ley, la cual, una vez formulada, entra a formar parte del sistema total de las creencias de la humanidad y es dogmatizada. Para el positivismo de Stuart Mill, en cambio, el recurso a los hechos es continuo e incesante, y no es posible ninguna dogmatización de los resultados de la ciencia. La lógica de Stuart Mill tiene como fin principal abrir brecha en todo absolutismo de la creencia y referir toda verdad, principio o demostración a la validez de sus bases empíricas. Por este camino, la investigación filosófica no perdía el carácter social que había adquirido en los escritos de los sansimonianos y del mismo Comte. Solo que el fin social no es establecer un único sistema doctrinario y políticamente opresivo, sino el combatir en sus bases cualquier forma posible de dogmatismo absolutista y fundar la posibilidad de una nueva ciencia educativa liberadora que Stuart Mill llamó etología, de ethos, carácter. En la introducción de la lógica, Mill se desembaraza enseguida de todas las cuestiones metafísicas, que, según afirma, caen fuera del dominio de esta ciencia, en cuanto es la ciencia de la prueba y de la evidencia. Está generalmente admitido, dice, que la existencia de la materia o del espíritu, del espacio o del tiempo, no es por naturaleza susceptible de ser demostrada, y que si hay algún conocimiento de ella, debe ser por intuición inmediata. Pero una intuición inmediata, que caiga fuera de toda posibilidad de investigación y de razonamiento, está por ello privada de significación filosófica, y la separación que Stuart Mill establece entre lógica y metafísica es, en realidad, la condenación y eliminación de esta última. Al lado de la eliminación de toda realidad metafísica está la eliminación de todo fundamento metafísico o trascendente, o, en general, no empírico de las verdades y de los principios universales. Todas las verdades son empíricas. La única justificación del esto será es el esto ha sido. Las llamadas proposiciones esenciales del tipo el hombre es racional son puramente verbales. Afirman que una cosa indicada con un nombre, solo lo que es afirmado por el hecho de llamarla con este nombre. Son, por tanto, fruto de una pura convención lingüística y no dicen absolutamente nada real sobre la cosa misma. Lo que llamamos axiomas son verdades originariamente sugeridas por la observación. Nosotros no hubiéramos sabido nunca que dos líneas rectas no pueden cerrar un espacio, si nunca hubiéramos visto una línea recta. Tales axiomas no tienen, por tanto, un origen diferente de todo el resto de nuestro conocimiento. Su origen es la experiencia. Finalmente, el principio de contradicción no es más que una de nuestras primeras y más familiares generalizaciones de la experiencia. Su fundamento originario es que el creer y el no creer son dos estados mentales diversos que se excluyen mutuamente. Esto nos es dado a conocer por la más simple observación de nuestro espíritu. Y si a tal observación se añaden las que nos revelan la oposición y la exclusión recíproca de luz y tinieblas, sonido y silencio, movimiento y reposo, etc., se ve enseguida que el principio de contradicción no es más que la generalización de estos hechos. Análoga base tiene el principio de tercio excluso, suponiendo que se ha formulado exactamente, esto es, a condición de que el predicado tenga un sentido inteligible. Abracadabra es una segunda intención. Es una proposición que no es verdadera ni falsa porque no tiene sentido. Entre lo verdadero y lo falso hay, por tanto, una tercera posibilidad, y es el sinsentido. Stuart Mill no pretende, empero, sacar de estas premisas la conclusión escéptica a la que había llegado Hume partiendo de premisas análogas. Pretende garantizar al conocimiento humano el grado de validez que le corresponde de conformidad con sus fundamentos empíricos. Toda proposición universal es una generalización de hechos observados. Pero, ¿qué justifica esta generalización?
dado que nunca es posible observar todos los hechos y que a veces basta un hecho solo para justificar una generalización? Este es el problema fundamental de la inducción, a la cual se reduce, en último análisis, todo conocimiento verdadero. Stuart Mill ve la solución de este problema en el principio de la uniformidad de la naturaleza. Las uniformidades de la naturaleza son las leyes naturales, son reveladas por la experiencia y se confirman y corrigen recíprocamente. Pero las uniformidades naturales, reveladas por la experiencia, evidencian entre sí una uniformidad fundamental, que es, a su vez, una ley, la ley de causalidad. Esta ley, al afirmar que todo hecho que tiene un comienzo tiene una causa, establece que es una ley, que todo tenga una ley. Como tal, es la base de toda inducción y permite reconocer en la naturaleza el orden constante y necesario de los fenómenos. Nosotros creemos, dice Stuart Mill, que el estado del universo entero en cada instante es secuencia del estado del mismo en el instante precedente. De modo que uno que conozca todos los agentes que existen en el momento presente, su situación en el espacio y todas sus propiedades, en otras palabras, las leyes de su acción, podría predecir toda la historia subsiguiente del universo, a menos que sobreviniera una nueva decisión de una fuerza capaz de controlar todo el universo. Y si algún estado particular del universo surgiera por segunda vez, todos los estados subsiguientes acaecerían de nuevo igualmente, y asimismo toda la historia como un decimal periódico de muchas cifras. Pero si las leyes de la naturaleza no son más que uniformidades atestiguadas por la observación, ¿qué garantiza la ley de causalidad, que afirma que tales uniformidades deben existir? Stuart Mill cree que no es difícil concebir que en alguno de los muchos firmamentos del universo sideral, los acontecimientos puedan sucederse sin ninguna ley determinada. La ley de causalidad no es, pues, un instinto infalible del género humano o una intuición inmediata, o en general, una verdad necesariamente relacionada con la naturaleza humana como tal. No queda, pues, más que admitir que la misma ley general que regula la inducción es una inducción. Nosotros llegamos a esta ley general mediante la generalización de muchas leyes de generalidad inferior. No hubiéramos tenido nunca la noción de la causalidad, en el significado filosófico del vocablo, como condición de todos los fenómenos, si muchos casos de causación, o, en otras palabras, muchas uniformidades parciales de sucesión, no se nos hubieran hecho familiares precedentemente. La más obvia de las universidades particulares sugiere y hace evidente la uniformidad general. Y una vez establecida, esta uniformidad general nos permite demostrar las demás uniformidades particulares de las cuales procede. La uniformidad de la naturaleza, por tanto, no es más que una simple inducción por enumeración simple, y Stuart Mill observa a este propósito que una tal inducción no solo no es necesariamente un proceso lógico ilícito, sino también que es, en realidad, la única especie de inducción posible, puesto que la validez del proceso más elaborado depende de una ley que ha sido obtenido de aquel modo no artificial. Hacer depender la validez de la inducción de la misma inducción puede parecer un caso obvio de círculo vicioso, pero Stuart Mill observa que sería tal solo si se admitiera la vieja doctrina de silogismo, según la cual la verdad universal, o premisa mayor, de un razonamiento es la demostración real de las verdades particulares que se deduzcan de ella. En cambio, Stuart Mill expone la doctrina opuesta, o sea, que la premisa mayor no es la prueba de la conclusión, sino que es ella misma probada, junto con la conclusión, por una misma evidencia. Todos los hombres son mortales. No es la prueba de que Lord Palmerston sea mortal, sino que nuestra pretérita experiencia de la mortalidad nos autoriza a inferir a la vez la verdad general y el hecho particular, con el mismo grado de seguridad, tanto para la una como para el otro.